Newstead Flower es un hombre bajito, calvo, bastante chaparrito, bonachón, pero es un gran escritor. Y tiene que ver mucho con Madame Bovary, a la cual le damos poco a poco fin para introducirnos en la mente. Me gustaría hablarles de la mente. Hay profesor y de la relatividad, bueno, también, pero teníamos pendiente Emile Zola con la nana. Pero ahora vamos a contentarnos con terminar Madame Bovary y la mente para poder analizar el primer momento psíquico en que estuvo en la creación de la humanidad o teoría creacionista, ese primer momento psíquico que descubrió Adán cuando por primera vez descubre que está desnudo. Ahí comienza la psicología, pero con la teoría de la creatividad. Sin embargo, la vida sobre el planeta Tierra tiene más de 2.600 millones de años. Los dinosaurios tienen 600 millones de años que existieron. Imagínense usted, ya había vida antes de los dinosaurios, hace 2.600 millones de años. Y por lo tanto, estas dos teorías todavía han continuado. La una es la materialista y la otra la idealista, que nosotros aceptamos mucho con la cuestión de Dios. Ahora vamos a ver, y para decirles, estudiantes, que sí les hablaré poco a poco de la teoría de la realidad y de la mente humana. Pero vamos a darle fin a Madame Bovary, esta gran obra de Gustav Flaubert. Pero para eso tenemos que saber quién era Gustav Flaubert. Podemos decir que Gustav Flaubert es uno, o es quizás el modelo de la novela contemporánea, y nace allá en los años de 1821 a 1880, aunque él se distingue de muchos escritores de su época por su tono y por el número reducido de sus obras. No escribió muchas obras, como Proust, que bueno, El tiempo perdido y un poco de obras más. Él fue de escasas obras. Flaubert pertenece a aquella generación de orgullosos sublevados. Era un sublevado social. No sé por qué estos hombres inteligentísimos siempre están en rebelión con la sociedad en que vive, o siempre son críticos de su sociedad. Muchos de ellos, la mayoría, los grandes, han sido así. Por lo tanto, podemos ver en Flaubert una cantidad de contradictorios y a veces geniales y abúlicos, enraigados en sus furiosos arrebatos de laboriosidad, que cruzan el siglo XX, el siglo XIX, a la deriva en una aventura espiritual que aúna el sprint, la soledad, el pesimismo, la evasión hacia un oriente de leyendas y el abandono a las subjetivas tentaciones de San Antonio. El padre de Gustav Flaubert se conoció como Achilles Clopas. Era un cirujano jefe en el hospital de Rouen cuando el 12 de diciembre de 1821 vio nacer a su hijo Gustavo Flaubert, siendo su quinto hijo. Y después nacería Caroline, la hermana menor tan querida. Después exceptuando a Achille, el mayor, y los demás hermanos del escritor, quienes murieron pronto. La infancia de Flaubert transcurre allá por los lados de Normandía. Profesor, perdone, profesor, pero no interrumpa deportista, porque de todas maneras yo voy a explicar poco a poco el origen de la psicología con la teoría creacionista. Cuando por primera vez Adán se ve desnudo, inmediatamente su mente tuvo que actuar. Y ahí empieza, se puede decir, la psicología en la teoría creacionista, pero estamos hablando de 2.600 millones de años atrás, cuando aparecen los primeros vestigios de vida en el planeta, y que los dinosaurios existieron 600 millones antes de Adán. Que ya explicamos esa cuestión de que podía esto tener que ver con la famosa era cuaternaria, que es cuando aparece en el norte de África Adán, después de un proceso de vida en el planeta. Vamos a ver esto. Tenemos en cuenta que si nosotros vemos que
Él escribe pocas obras, pero sin embargo es el modelo de la novela contemporánea. Contemporáneo quiere decir que pasa lo moderno, pasa lo clásico, pasa lo prerromántico, pasa lo preclásico y que se mantiene en contemporaneidad o al día. Por lo tanto, la infancia de Flower transcurre en Normandía, en el pueblo de Deville-le-Rouen, donde su padre ha comprado una casita. Allá, en esos años felices, él lo pasó como interno en el Colegio Real de Rouen, donde el tambor rima al día con los castigos y vejaciones de ritual. Normalmente, es decir, que en medio de resultados discretos destacan algunas cosas normandas en su familia. Por eso en Trouville, en 1836, tiene pues 15 años y conoce en la playa a una muchacha llamada Elisa Hornsworth, la esposa de un editor llamado Schindler, con quien tiene 11 años más que él y por quien siente una pasión arrolladora que los años no calmarán. La señora Schelling será el modelo de la señora Arnaud de la educación sentimental, escrita 28 años más tarde. Dejemos por ahí a Flower para poder, querido estudiante, entrar y preguntar más tarde de que si este hombre tiene que ver realmente con la obra de Madame Bovary, y la respuesta es sí. Sí, porque allá en Trouville en 1836, cuando conoce a esta muchacha anciana, a esta mujer mayor, 28 más años tarde, el hermano mayor, Achille, saca el título de médico. Y Gustavo, que lleva varios años redactando un diario literario llamado Arte y Progreso, tiene que seguir en el colegio con el lastre de una pasión juvenil, tristeza y ganas de emprender una nueva vida. Abulia y energía conjugada le permiten obtener el título de bachiller en el año de 1840. Su familia no le debía esperar, puesto que se le recompensa con un viaje a los Pirineos, Provenza y Córcega. Empieza y escribe las cartas que escribe a su hermana, donde manifiesta capacidad de admiración ingenua y aquella velocidad de comentarista que le caracteriza durante toda su vida de escritor. Ya tiene en carrera varias obras, por ejemplo, el drama de Luis XI y muchas narraciones cortas de valor desigual, aunque interesan poco, y anuncian las obras futuras, por ejemplo, cuando anunció Sueño de infierno, Pasión y virtud, y La memoria de un loco. Y así este hombre que en síntesis angustiosa de Fausto y Don Quijote, las dos obras que más le habían impresionado y que mejor le retratan, los hermanos Conco le juzgan bien cuando escriben: es un hombre en quien algo ha muerto, asesinado durante la juventud, una ilusión. Hombre en quien algo ha muerto, asesinado durante la juventud, una ilusión. Un sueño, no lo sé, dice Cole. En él ruge y bosteza a la vez el desinterés y las ansias por desgracias que acaban de socavar su frágil equilibrio, y empieza estudios, empieza estudios de derecho en 1841, pero los tiene que abandonar al final del segundo curso a causa de su salud. A través de la Perdier, Schindler logra y ha podido acercarse nuevamente a su familia. También ha podido acercarse no solo a su familia, también ha conocido a otro hijo del cirujano llamado Maurice Ducon, que será un fiel amigo entre 1844 y 1846. Este hombre llamado Flower se empieza a someter a un régimen severizo y se instala en la casa de Grouchy, que su padre acaba de comprar. Su hermana Caroline se casa con Emil Howard y toda la familia acompaña a la joven pareja en su viaje de novios a Italia. A la vuelta muere Archie Flower y pocos meses después Caroline. Esta deja a su hermano una niña, Desiree Caroline, que con la madre deja a su hermano una niña. Con la madre
consolada del escritor entonces serán todas sus compañías en Gracie durante muchos años. A partir de julio de 1846, Flower inicia relaciones amorosas con Luigi Collett, con quien intercambia a lo largo de los años de las riñas y de las reconciliaciones una copiosa correspondencia particularmente reveladora. En víspera de la Revolución de 1848 se conoció como la Revolución Burguesa de Francia. ¿Recuerdan esta revolución después de la Comuna de París en 1789? Bien, por lo tanto, en 1848 presencia la actividad de Flower y se reparte entre varias estancias en París un viaje por la Turuna y Bretaña, realizando en pos los campos y las playas son su recreación. Y redacta en colaboración con Máximo Duchamp algo que se publicará luego más tarde y son los esbozos para la primera versión de La Tentación de San Antonio. Es una época de tanteos y cuestiones literarias. Este Flower es el autor de Madame Bovary. Y así podemos decir que hemos analizado un poco la obra Madame Bovary del escritor Flower. Ay, profesor, eso está muy bonito, profesor, pero ¿qué tiene que ver esto con la teoría de la relatividad y con la mente de Adán? Bueno, dijimos que con la mente de Adán en la teoría creacionista se descubre por primera vez en esta teoría teológica los inicios de la psicología, porque en ese momento la mente de Adán descubre por primera vez algo real y objetivo, que está desnudo, y esto le hinca en el alma porque descubre, y Dios le descubre y le pregunta por qué está desnudo. Entonces podemos decir que se inicia aquí la conciencia de haber hecho algo mal y que se conoce como pecado. Y esa conciencia de haber hecho mal y que se conoce como conciencia, ya no sería de tanto relieve cuando vemos que la vida sobre el planeta comenzó 2.600 millones de años antes que él, y que entonces aquí nace una nueva psicología cuando a través de los procesos de la materia y sus cambios se ve que es irreversible y que todo cambio apunta a una nueva forma de ser. Por lo tanto, partiendo de esos hechos, tendríamos que combinar más adelante lo que se conoce y que les prepararé para usted en la próxima, la mente humana. Basándome en ciertos escritores, por ejemplo, en aquella época existió Pinillos, por ejemplo, y que podíamos analizar la fuerza de la materia a través y sus cambios a través de la teoría de la relatividad del famoso Albert Einstein. Pero Albert Einstein, ¿quién es, profesor? Bueno, Albert Einstein, vamos a hablar de Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad y de la fórmula de energía, masa, cuerpo, etc. Pero vamos a ver esto a la luz del profesor Robinson Ferreira y la literofilosofía para que ustedes puedan entender claro la teoría de la relatividad. Podemos decir, por lo tanto, que hay muchas aportaciones de Einstein desde 1917, cuando publicó un pequeño libro con la intención de dar una idea lo más exacta posible de la teoría de la relatividad. Y esta teoría de la relatividad, pensando en aquellos que sin dominar el aparato matemático de la física teórica, tienen interés en la teoría desde el punto de vista científico o filosófico general. Título del libro sobre la relatividad especial y general. Über die Geschichte und Allgemeine Revolutionante George. Dice el libro en alemán estas palabras. Por lo tanto, Jamie Mercedes y una parte abreviada del mismo se publica en ese tiempo y nace la edición completada con un texto de enjundia conocido como el significado de la relatividad y el warning of relatives, que recoge las 4 conferencias que Einstein impartió en Princeton en el año de 1921, fecha de su primer viaje a Estados Unidos de América.
Los años de publicación de estos textos son pues fundamentales porque la teoría de la relatividad especial y general se halla formulada y en sus efectos revolucionarios sobre la ciencia del siglo XX, por no hablar del pensamiento contemporáneo, comenzaban a operarse las concepciones y la concesión a Einstein en 1921 para darle el premio Nobel de Física, que fue un reconocimiento de la importancia crucial de estos descubrimientos en el campo de la física teórica, descubrimientos que habían empezado 20 años atrás. Se dan cuenta que cuando escribimos un libro, cuando nosotros hablamos de conocimiento, es porque hay muchos años atrás en que nos hemos estado preparando, en que hemos estado tratando de familiarizarnos con los libros, los títulos, etcétera, etcétera. Así también son los físicos y los matemáticos para poder crear una fórmula como fue la fórmula de la relatividad o el descubrimiento de estas leyes y las teorías de energía, masa, cuerpo y movimiento. Continuaremos en la próxima y al silencio, oreja de chivo, porque te voy a preguntar en la próxima clase sobre qué es la teoría de la relatividad después que termine la segunda parte en el próximo día de clase, que es dentro de unos días.